Bueno, muchas gracias, Mica. Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todos los que forman parte de este canal en concreto y de este espacio de trabajo que nos va a vincular a enfocar nuestras energías creativas en pensar soluciones para desafíos que plantea este nuevo escenario enfocado específicamente en lo económico. Y en este sentido contamos con la enorme suerte de escuchar, de poder ser partícipes de lo que Jorge Pedraza tiene para compartirnos. Entonces, Jorge, te cedo la palabra a vos. Presentate, contanos un poco digamos, cómo podemos observar este contexto para pensar soluciones, y desde ya agradecerte mucho por tu tiempo para acercarnos tu conocimiento y experiencia en este punto. Bueno, gracias Rubén por la presentación, gracias Micaela por invitarme a este meeting sobre Innovation Kickoff en Latinoamérica. Evidentemente soy el secretario general de la Comunidad Andina. La Comunidad Andina está integrada por 4 países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y nuestra sede es Lima. Así que por las circunstancias que hoy atraviesa la humanidad, pues hemos dado lugar a este tipo de encuentros y de teleconferencias para mover muchos temas, y en esta ocasión he sido invitado por ustedes para analizar un poco esos desafíos que se vienen, incluso un poco más allá de lo económico. Yo voy a hacer una disertación que actué como el juez cuando le piden algo y da un poco más. Voy a hacerlo ultrapetita. Ustedes me pidieron el tema de los desafíos económicos, y yo voy a ir un poco más allá al tema educacional, al tema social, al entorno de lo que vamos a vivir. Quisiera comenzar contándoles un poco de quiénes somos nosotros y qué hemos hecho en la vida. Hace 50 años, 51 años fuimos creados en Cartagena de Indias para integrar estos pueblos, y ese momento generó que los países de manera unificada fuéramos avanzando bajo unos principios filosóficos. El primero es promover el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos andinos. El segundo es impulsar el crecimiento y la generación del empleo productivo. El tercero, contribuir al mejoramiento de la posición de los países de la CAN en el contexto económico internacional. Y por supuesto también ser un instrumento de facilitación de la participación del proceso de integración regional para tener más tarde, digamos, como una especie gradualmente un mercado común latinoamericano. Esos fueron los principios que filosóficamente inspiraron a nuestros creadores, y nosotros estamos dedicados a esto, a buscar que se cumpla en el día a día con todo nuestro desarrollo institucional, con todo lo que nosotros hemos desarrollado en 51 años, con 854 decisiones. Las decisiones son el nombre de las normas nuestras, que a diferencia de Mercosur, por ejemplo, de otros organismos, las nuestras tienen fuerza vinculante porque son de inmediato y obligatorio cumplimiento, y segundo, tienen carácter, supranacional, es decir, que se ejecutan por encima de las normas de nuestros países. En tanto que Mercosur dicta una decisión y tiene que ir a los congresos de los países, nosotros tenemos esa gran ventaja y esa enorme, virtud que genera que la CAN sea un organismo muy sólido y, por supuesto, muy competente. Nosotros en los últimos tiempos, el año pasado, hubo lugar a una conmemoración de los 50 años, donde se reunieron los presidentes y comenzamos a hacer una restauración de nuestro sistema. Desde que yo fui elegido para regentar la institución, me di a la tarea de ponerla en una actitud moderna, dinámica, de contexto actual. Una entidad moderna que esté más cercana al ciudadano andino y que esté en la actitud más contemporánea con lo que el mundo quiere y pide que se haga. Tenemos un sistema andino de integración donde tenemos la Secretaría General que yo regento, que es el órgano ejecutivo y la representación legal de todo el sistema, pero tenemos el Parlamento andino, tenemos el Tribunal de Justicia andino, tenemos la Universidad Andina, Simón Bolívar, tenemos el Convenio Hipólito Unanue, que es el Instituto de Salud, tenemos la CAF, tenemos una hija rica, la CAF es hija nuestra, el Banco
Desarrollo de América Latina. Tenemos el Fondo Latinoamericano de Reservas, en fin, y hay unos consejos consultivos como el empresarial, el laboral, el de pueblos indígenas, el de autoridades municipales. Ese es nuestro sistema. Muy bien. Quería que conocieran esto para que nos situemos un poco en el marco de lo que somos y no somos. En cifras, ¿qué somos nosotros? 4 países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Tenemos 5 países asociados. Argentina es asociado, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Y tenemos un país observador que es España. Muy pronto tendremos otro, que es Marruecos. Somos la 11ª economía en el planeta. Tenemos una jurisdicción de casi 4 millones de kilómetros y participamos en la afectación positiva en el último año del crecimiento del 3% del Producto Interno Bruto en nuestros países. Tuvimos unas exportaciones intracomunitarias, esto es las exportaciones dentro de nuestros países, de cerca de 9.000 millones de dólares, y exportamos al mundo 120.000 millones de dólares a todos los lugares y a todos los mercados, convirtiéndonos, repito, en la 11ª economía del mundo. Pero muy bien, llega el COVID y genera, por supuesto, pues un cambio en todo sentido. Y aquí presento en esta lámina unos indicadores de la afectación mundial y del estado que genera para la comunidad andina. A estas horas en el mundo hay cerca de 3 millones de contagiados. A esta hora hay más de 210.000 muertos, lamentablemente. Y esta pandemia entonces marca como una especie de punto diferencial para la humanidad. Una es y fue la humanidad antes del coronavirus, y otra va a ser la vida del planeta después del COVID. Es decir, que es como el punto de quiebre. Naturalmente que esto tiene una serie de reflexiones que hacer en materia económica, social, actitudinal, emocional, familiar y naturalmente gubernamental también. Todo eso es lo que debemos nosotros entre todos comenzar a analizar para hacer una recreación de lo que nos viene y naturalmente proyectar nuestras naciones, nuestros países, apoyar a nuestros gobiernos para que las economías comiencen a hacer una labor desde una nueva realidad. Si ustedes observan en esta lámina hay unos indicadores de afectación mundial del COVID al 25 de abril, que tenemos, como se los he mencionado, unas cifras que están ahí. Estas cifras las puedo mostrar ahí, pero lamentablemente parecieran una cifra de ruleta, de juego de casino, de taxímetro. Van con el paso de los segundos y de los minutos cambiando, lamentablemente para la humanidad, el número de contagios, el número de letalidad, de fallecidos y por supuesto cambiando los porcentajes que nos crean desde luego asombro y nos generan preocupación y por supuesto aflicción, además de otras consecuencias. Esta es la situación que vive hoy América Latina y Sudamérica. Ahí están las cifras, están los porcentajes de muertes, de recuperados, pero quisiera pasar un poco más allá porque esto queda para ustedes en otros aspectos más importantes. Miren esta lámina que indica cuáles son los datos generales al día de hoy. Nosotros tenemos hoy en la comunidad andina 54.058 casos positivos reportados. Hoy tenemos una letalidad promedio en nuestros países del 3.8%, que está por debajo de la letalidad obviamente de los Estados Unidos y por debajo de la letalidad de la mayor parte de los países de Europa. Tenemos fallecimientos lamentablemente de 1.555 y también tenemos 10.304 personas, ciudadanos recuperados. Esto nos permite pues, tener un marco, digamos una reflexión, un retrato en cifras de lo que está ocurriendo. Pero el mundo enfrenta una crisis y a una recesión, se enfrenta a una recesión que involucra a todos los países sin excepción, es el planeta completo. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre las medidas de control de la pandemia para proteger la vida, que es el derecho más importante, está consagrado en todas las constituciones? Hoy los mismos jefes de Estado en todos los planetas del mundo son los que están manejando esta crisis, porque se trata del derecho a la vida, defender el derecho a la salud y, por supuesto, a través de él, el más preciado derecho es el de la vida. Pero a la vez, pensar al mismo tiempo en garantizar la sostenibilidad de la economía. Y entonces nos vienen de esa reflexión varios asuntos. ¿Cuáles son las proyecciones económicas? Todos los días, todos los organismos, todos los caucus dan cifras y ya conocemos en cuánto vamos a decrecer, en cuánto podemos crecer. Y creo que eso nos genera una realidad, al menos en la proyección,
porque hay una coincidencia de parte de los economistas más importantes del planeta en hacer un análisis de lo que le va a ocurrir al mundo económicamente y también de los economistas muy importantes en nuestra región en el análisis de la economía de cada uno de los lugares en donde estamos. Miren ustedes en nuestro concepto qué efectos tenemos y para la comunidad andina en los impactos más rápidos y más, digamos, más protuberantes del COVID. Unos de orden inmediato, que hemos perdido desempleo e ingresos generalizadamente. Tenemos una reducción del consumo y de la oferta, tenemos una paralización del transporte de pasajeros, suspensión del turismo mundial, una reducción del valor de las materias primas, la caída del precio del petróleo. Hoy valen 2 aguacates más que un barril de petróleo. Irónico. Alguien lo dijo en Colombia. Tenemos unos efectos posteriores, por ejemplo, la caída del comercio mundial. Tenemos la caída en el crecimiento, de la economía en todo el planeta, la liquidación de empresas por doquier, la reducción de la inversión, la interrupción de las cadenas de valor mundial y, por supuesto, una posible afectación financiera que será como el último eslabón de esa cadena, de efectos posteriores. Y otros sectores muy impactados, los más determinantemente impactados, sector del turismo, la recreación, los restaurantes, la educación, por supuesto, todo el comercio, la cadena de la construcción que mueve tantos empleos y que crea unas condiciones importantes de la economía, está desde luego deprimida. El transporte, las manufacturas, es decir, la transformación de las materias que generan empleo y que nos dan un valor agregado para poder irle a vender al mundo, quedándonos con una plusvalía. Y el tema de la gente que trabaja en los empleos informales, que para el caso de América Latina podría llegar a ser el 48% de los ciudadanos. Esto trae unas consecuencias adicionales en los países andinos, que quiero que las conozcan, y por supuesto esto no es ajeno a Argentina, ni a Chile, ni a Brasil, pero lo hicimos para nosotros, que es el aumento de una tasa de desempleo de manera muy alta. Tenemos estimaciones que estará sobre el 20%. Tenemos una consecuencia de presión sobre la tasa de cambio muy fuerte, ya la estamos viviendo. Una reducción de los giros por remesas. A este rubro poco se le ha parado bolas y es uno de los que más afectan porque la migración que ocurrió hace varios años de argentinos que se fueron a la Florida, a Miami, de colombianos, de bolivianos, de ecuatorianos, de peruanos, de Chile, de todos los latinoamericanos, y desde allí y en Europa y en España se dedicaron a hacer la vida o el sueño americano o simplemente a buscar una mejor forma de vida o a dignificar su vida, y con los excedentes de su trabajo estaban enviando remesas a sus familias para hacer sustentabilidad en América Latina. Pues esa es una gravísima consecuencia de la reducción de esos giros casi a cero en remesas. La salida de capitales, la caída de la inversión, la reducción de nuestras exportaciones. Hoy no estamos exportando sino una mínima parte de lo que nuestras economías permitieron hacerlo en unos escenarios de expansión. La reducción del precio en las materias primas. Basta con verificar lo que ocurrió la semana pasada con el tema del petróleo en el planeta, en que llegó a existir un día en que históricamente nunca había pasado, que un barril de petróleo tenía precio cero y que los commodities los podían estar dando, casi que pagando para que recibieran los commodities. La limitación del margen de acción de las finanzas públicas es enorme y esa es una consecuencia también de esta crisis. Y otra es el gran impacto sobre la economía informal, ya lo dije, pero sobre todo sobre las MIPYMES y las empresas pequeñas, medianas y también sobre las grandes, porque en el caso de la CAN, el 90% de la generación de empleo y el 60% de lo que exportamos lo hacemos a través de MIPYMES, de tal que este es un sector muy castigado, muy paliado, muy determinado en la afectación que va a obligar a los estados a que se diseñen unas políticas de contención y desde luego de reactivación y de protección para que este sector, que es el que más genera en la cadena del empleo y ese empleo vital, pueda llegar a rehacerse. Y al final, ¿qué tenemos? Un aumento en los índices de pobreza. ¿Qué países estamos, qué medidas estamos nosotros que creemos plantear? Porque la CAN está hecha y lista más para la misión coronavirus que dentro del mismo momento en que estamos viviendo, porque para eso tenemos un instituto de salud y para ello además los jefes de Estado en cada una de nuestras naciones se han encargado directa y personalmente de manejar la crisis. Pero nosotros hemos venido hablando de unos temas de publicitar
cómo evitar la propagación, lo que todos estamos haciendo, las declaraciones de la emergencia sanitaria, el aislamiento obligatorio, el cierre de instituciones, las restricciones del transporte, la suspensión de eventos, en fin, lo que ya todos hemos hecho. Unas medidas macroeconómicas y fiscales. Creemos que es el momento en que hay que comenzar a pensar en que se deben diferir los pagos de impuestos, por ejemplo, de rentas, de prediales, de servicios públicos para la gente de menores condiciones de acceso a la economía, de eliminación de aranceles y de IVAs o ICAs a los bienes de salud y eliminar mucho las limitantes de importación, el retiro de cesantías, los subsidios a las poblaciones vulnerables que ya lo están haciendo muchos países sacando de caja para hacer unos adelantos, la congelación de los arriendos, los desalojos y la penalidad, y algunos asuntos en materia monetaria y financiera. Por ejemplo, la financiación de las empresas y de las personas con créditos, con tarjetas, con sistemas hipotecarios, las garantías de pago de nómina, la liquidez de los fondos de garantía, las coberturas cambiarias, medidas para ampliar la liquidez y también buscar que la banca participe en un acto generoso de reducción de tasas de interés, que en algunos casos será obligatorio por cuenta de la banca central, la banca estatal, pero en otros casos también será producto de la competencia entre la banca privada, que vayan a la bajasta para no perder clientela. Y otras medidas que son de orden sanitario que no podemos dejar de tener. A propósito, acabamos de sacar con el OIRSA de Centroamérica y con el CBP del Cono Sur una guía para, los protocolos de bioseguridad para todo el sector del agro, piscicultura, acuicultura, agricultura, ganadería y toda la cadena alimentaria que implica la transformación de estos productos por dos cosas. Primero, mientras nosotros estamos aislados, una pequeña parte de la población se está exponiendo para darnos alimentos. Y desde luego porque también se trata de proveer la seguridad alimentaria del planeta y en el caso nuestro de la cana hacia adelante. Esta medida la tomamos para 18 países, es decir, desde México hasta Chile. Por eso hemos avanzado en medidas de recomendación en temas médicos y sanitarios, desinfección de espacios, en transportes públicos, asignación de recursos adecuados, compras de pruebas de diagnóstico que los estados lo están haciendo, respiradores, equipos, en fin. Pero pasemos ahora a otra parte de esta presentación, ahí están unas cifras, a otra parte que me parece que es el complemento y la ricura de esta reflexión. ¿Cuáles son los retos para la sociedad? Pues tenemos unos retos. Nosotros hicimos una declaración, nuestros estados hicieron una declaración con unos puntos fundamentales que está ahí, la dejo para que ustedes la tengan, pero más allá de eso tenemos unos retos en el ámbito económico. Reactivar y diversificar y recuperar mercados para las exportaciones, el e-commerce, las ruedas de negocios virtuales, por supuesto, la búsqueda de nuevas oportunidades. Por supuesto, también proveer a favorecimiento de la rápida recuperación productiva, del aparato productivo, que es una prioridad, sobre todo en los sectores y las empresas más duramente golpeadas. La construcción de unas cadenas regionales de valor que van a servir para darle sostenibilidad inmediata a la recuperación de la economía. Cómo fortalecer la integración impulsando capacidades productivas de sectores estratégicos. Nosotros creemos que es el momento en que la CAN va a terminar fortalecida por cuenta de la necesidad de la integración, para que hagamos normas comunes, para que tengamos una normatividad común en nuestros países y creemos un corredor muy grande y nos potenciemos. De estas grandes crisis nacen las grandes oportunidades como una despensa de comida hacia el planeta. Y por supuesto he dicho asistir a las MIPYMES con una política dirigida a empresas manufactureras, de turismo, restaurantes, servicios, comercio, economía informal en general y activar el transporte terrestre que nos permita, por supuesto, volver a tener una tarea de flujo y de fluido transfronterizo, sobre todo de carga y de pasajeros en particular. ¿Qué retos tenemos en lo social? Miren ustedes. Mantener y reforzar los protocolos, conlleva la concreación de nuevos estados de relación humana y social. Esto implica que conducirá a que en adelante en temas sociales, por ejemplo, desaparezcan por ahora los espectáculos, el teatro, el fútbol, los eventos grandes de manifestaciones, incluso las políticas, los conciertos, los shows, las visitas, las ferias, las exposiciones masivas, la visita a museos, a parques temáticos. Es decir, que estamos asistiendo a la creación de unas nuevas formas de entretenimiento y de interacción en la línea y reforzamiento de las actuales. Y esto hace también que tengamos el surgimiento de disciplinas deportivas virtuales y que pensemos en que las actuales las debemos ampliar con zonas más grandes para su práctica,
como público limitado, en fin, hasta en el cine, las salas virtuales de cine. Pero miren ustedes cómo en estos aspectos podemos seguir pensando más allá. ¿Qué va a pasar en lo educacional? Pues nos cambiaron los contenidos pedagógicos. Ahora deben ser adaptados a la virtualidad. Y no es simplemente decir que lo vamos a hacer por Zoom, por teleconferencia, es el contenido de la pedagogía. ¿Qué se va a decir? Y debe haber una mayor independencia y responsabilidad de los alumnos basados en la autonomía y la disciplina y el autoaprendizaje. Miren ustedes, en esto quiero decir que creo que la educación debe ser al revés. Antes íbamos a la escuela a recibir unas clases. Ahora las clases las recibimos en casa. A lo mejor iremos a la escuela a la tutoría simplemente, a salir de dudas. Y al revés, a hacer unas tareas. Es decir, ahí creo que podemos decir que vamos a hacer una educación a la inversa. Y implica un cambio de comportamiento de parte de los alumnos en el aprendizaje. El profesor ya no va a ser eso, no va a ser un maestro, va a ser un moderador. Un moderador. Así como la televisión cambió y nos volvimos teleactuantes, pues también va a cambiar la educación y el estudiante va a ser activo, va a haber una retroalimentación permanente en todos los sentidos. Vamos a aprender mucho más, pero desde antes y hace mucho tiempo, John Locke y otros importantes filósofos y referentes sociales de la humanidad siempre dijeron que el modelo de la educación había que cambiar, que a los niños había que motivarles lo que les gustara, en lo que tuvieran unas facilidades y no la educación paquete combo obligado. Y se ha demostrado que en el primer caso hay mucho más desarrollo y la virtualidad de ir a hacer, porque se hace lo que le es feliz a la persona, una mayor contextualización de profundidad y desde luego de calidad profesional para que cada uno esté en el rol que cada quien quiere y no el que le tocó por obligación o por fuerza. Y esto creo que son unos paradigmas distintos que vamos a tener en el proceso educativo. Y vamos a tener que actuar sobre las zonas rurales, por ejemplo, que son las más vulnerables que las ciudades, para darles educación a la virtualidad. Hoy nuestros estados deben pensar en que el acceso a la red de banda ancha es un derecho fundamental, como el derecho a la educación, como el derecho a la justicia, como el derecho a la luz, al agua, a los servicios públicos. Tiene que serlo de esta manera, para que entonces todos tengan el acceso, la igualdad de acceso a las oportunidades y podamos crecer. Ya entonces estará igualmente en acceso a las oportunidades y en preparación una muchacha o muchacho de un lugar humilde rural que el que estudió en el mejor colegio, el más costoso colegio de Buenos Aires o de Bogotá o de La Paz o de Lima. Y entonces haremos también con esto otra ruptura, que es disrumpir ese fenómeno de clasismo, de diferencia social, o por asuntos económicos o por asuntos de contexto simplemente de genealogía social. Van a cambiar los tamaños de los cursos en la educación, va a haber una serie de condiciones que van a permitir que los alumnos tengan una mayor interacción y que puedan tener naturalmente mayor visibilidad para que no solamente sean receptores, sino para que sean también transmisores del conocimiento. Creo que con esto vamos a tener que cumplir con una tarea importante. Lo importante no es enseñar, lo importante no va a ser la enseñanza en la educación, lo importante va a ser el aprendizaje, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Creo que eso es lo que podemos decir ahí, que en esto debemos darle espacio también a unos preceptos de perseverancia y de tolerancia. Vamos a continuar en otro aspecto que es en las relaciones laborales. El teletrabajo, pues estamos haciéndolo. Esta es una forma de hacer educación a distancia, de hacer transmisión de conocimientos a distancia y de teletrabajar. A esta hora estoy trabajando porque estoy dictando una conferencia para cientos de personas que me siguen realmente en el continente latinoamericano, en ejercicio de mi condición de secretario general. Y todos los días estoy conectado con mi equipo haciendo una labor. Esto nos obliga a tener una conexión constante en tiempo real y orientado a entregas de resultados. ¿Qué está pasando con esto? Que ahora nos volvimos 7x4, que ahora no tenemos cierre de oficina de 8 a 12 y de 2 a 5,
sino que estamos permanentemente en interacción. Claro, vienen una serie de interrogantes. Y entonces las grandes empresas comienzan a entregar muchos millones de metros cuadrados de oficinas porque ya sus trabajadores estarán desde su casa, evitando costos de arrendamientos, de pagos de edificios, de seguridad, de agua, de luz, de secretarias, de escritorios, de oficinas. Ese valor agregado le queda a la empresa, se lo van a reconocer al trabajador. El trabajador se lleva el trabajo a su casa y estará creando una incomodidad en el entorno de su familia, estará irrumpiendo, por más que esté presencial y físicamente compartiendo con su entorno familiar, una invasión de su trabajo. Alguien dijo en estos días que nos vamos a volver un sándwich que yo lo llamaría el sándwich triple. En el primer piso estaba las relaciones de familia y ahora le pusimos enseguida en el segundo piso la relación y metimos en la oficina a la casa. Y como si fuera poco, metimos las relaciones sociales a la casa, entonces eso podría también generar. Y es una tarea para psicólogos, para los psiquiatras, para los estudiosos de los ámbitos sociales y también de algunas especialidades que van a nacer de esto. Habrá psicólogos especializados en el aislamiento social, en el aislamiento familiar, en la relación de trabajo a distancia, en fin. Pero en todo caso tendremos horarios laborales distintos, con mucha flexibilidad. El día será de 24 horas laborables. Muchas empresas que, por su razón de ser, como las manufactureras, citarán a sus empleados en distintos horarios. Ya el horario no es de día. Podremos tener realmente ciudades vivas y abiertas 24 horas al día, es decir, ciudades que nunca cierren como Tokio y otras en el mundo, pero en América Latina vamos a tener que hacer lo mismo. Y desde luego el diseño de espacios laborales. Los desarrollos tecnológicos y la digitalización y la robotización de los procesos va a ser naturalmente más pronto de lo que esperábamos. Vamos a tener que estar en un contacto con las innovaciones producto de la capacidad y de la creatividad y del ingenio y de la inteligencia del ser humano, ponerlas al servicio desde ahora. Amalaya tuviéramos ya mismo la teletransportación de la materia para estar en este instante haciéndole el quite al coronavirus y llegando a otros lugares para hacer presencia física. Mientras tanto, tendremos que hacerlo por realidad aumentada o qué sé yo, a lo mejor por hologramas y dando la sensación de que estemos ahí presencialmente. Entre otras cosas, vamos a tener que en algún momento el desarrollo de nuestras relaciones sociales hacerlos de esa manera. He de ver cómo ciudadanos, personas que están en un departamento de 25 metros cuadrados solos y aislados, van a hacer una celebración de cumpleaños y a partir de una torta de cumpleaños virtualmente, y se está haciendo, y lo estamos haciendo, y ya lo hemos hecho. Pero seguramente tendrá la puerta abierta para que entren sus invitados que están llegando a través de una holograma o a través de esa realidad virtual aumentada. Tendremos naturalmente unos sistemas de seguimiento virtual, tendremos indicadores, tendremos tiempos, tendremos una situación laboral distinta con incentivos y bonificaciones, tendremos unos contratos laborales distintos teniendo en cuenta la relación y las condiciones del nuevo trabajo virtual. Tendremos una recarga para el empleado, como lo he dicho, en esto que hay que analizarlo, al llevar el trabajo a su casa, qué se va a hacer, quién gana, quién pierde, qué va a ocurrir ahí. En fin, reflexiones finales. El COVID generó un quiebre abrupto en la actividad económica y en la vida de las personas en todo el planeta. Segundo, el mundo se enfrenta a una crisis económica y social, no hablemos de las demás, que podría tener impactos severos en las economías emergentes y en desarrollo, las nuestras, frenando mucho el crecimiento y aumentando la pobreza. O sea, se dice por la CEPAL que tendremos 30 millones nuevos de pobres en América Latina y que vamos a tener 37.7 millones de nuevos desempleados en América Latina. Por eso es fundamental la cooperación internacional, estos instrumentos como la CAN, que actuamos en lo regional, porque el mundo se va a desglobalizar. La globalización es otra perjudicada, otra que va a recibir un lapo muy fuerte. El mundo va a hablar de independencias y va a hablar de regiones. Nosotros, que somos un organismo regional, vamos a tener que enfrentar esta pandemia y que buscar cómo a través de unas posturas generamos la recuperación de la economía, una economía sustentable en el post-coronavirus. Y desde luego debemos pensar que los países deben trabajar de manera coordinada para frenar esta propagación, y lo han venido haciendo, y buscar un desarrollo conjunto de vacuna y de tratamientos contra el virus y de los cuidados y de la convivencia, porque esto parece que llegó para quedarse por mucho rato. El mundo y la sociedad en general podrán sufrir cambios sustanciales sobre lo económico. Los estamos viviendo, los estamos percibiendo, los estamos sintiendo. Y por supuesto de relacionamiento humano, con énfasis en la utilización de nuevas tecnologías y desarrollo de otras que incidirán en el comportamiento.
en hábitos, en educación, en salud, en relaciones laborales. Vamos a tener un cambio en lo actitudinal, en lo comportamental, en el relacionamiento, con consecuencias gubernamentales. A lo mejor tendremos un nuevo orden mundial, tendremos unas nuevas relaciones que determinarán lo político, la relación de los gobiernos y los gobernantes y de los gobernados, la esencia de lo que es, si es la democracia u otros sistemas. Todo esto seguramente también será parte de un menú que estará ahí. La institucionalidad, regresamos uno anterior. La institucionalidad andina, la nuestra, es un referente de coordinación de la región y estamos listos para enfrentar, una vez pase esta pandemia, políticas que nos permitan superar la crisis y retomar la senda del crecimiento que hemos venido teniendo y fortalecer. Serán entonces otras prioridades como las de atender a las personas físicamente con quienes se comparte el entorno y luego el contorno social. Es decir, que nuestra relación va a cambiar. Esto dará nacimiento a unos nuevos conceptos de familia, que no basados en las relaciones consanguíneas o parentales exclusivamente, sino en la realidad del entorno con quien se comparte escenarios de aislamiento, los que estamos viviendo. El planeta pareciera que se liberó físicamente. El planeta no está aislado. El planeta está libre. Hablo del planeta físico. Los animales están libres. El hombre prisionero de sus propios efectos y defectos. Podríamos, como corolario, intentar decir que teníamos un planeta a nuestro servicio y que ahora debemos buscar estar al servicio del planeta. En fin, yo aspiro que con estas consideraciones poder contribuir de manera propositiva, pero sobre todo a la reflexión y también a generar, con todos los aspectos vivenciales que nos han venido ocurriendo, otra serie de reflexiones. Ese ser humano lleno de poder político, de poder económico, de poder social, quedó igualito que el que nada tenía. Esa arrogancia, la prepotencia, los altivos, las gentes que estaban dispuestas en la veleidad social y hacer una supremacía sobre los demás, se acabó. Hoy ya eso no opera, no funciona. Estamos en la co-creación o en la recreación de un nuevo estado de relaciones humanas, de las cuales se desprenden absolutamente todos los demás aspectos. El arribismo social, por supuesto, se acabó. Ahí están los clubes más cachetudos, de más alcurnia, cerrados, inservibles. Aquí tengo uno enfrente y el pasto se lo está comiendo. Eso se acabó, el arribismo social. El ser humano está recuperando su esencia natural, de la manera como probablemente llegamos al planeta. Esto ha generado esa pérdida de vanidades, de apariencias, de condición impostada, que incluso ha puesto en duda la propia razón del paso del ser humano por la naturaleza y por la misión que tenemos en la vida. Y hemos vuelto a lo simple, hemos vuelto a estar en pijama, hemos vuelto a estar en camiseta. Esto significa mucho. Creo que la tecnología va a ayudar muchísimo a que salgamos de la pandemia, porque así como estamos esperando las medicinas y la vacuna, si tenemos tecnología, las apps para detectar el calor humano, las fiebres, el control de los infectados, las zonas de aislamiento, vamos a poder hacerlo mucho más rápido, como ya algunos países lo han venido haciendo. Pero bueno, al final del día lo que tendremos es un cambio de prioridades y el mundo distinto. Así que, con estas reflexiones quiero dejarles a ustedes y desde luego estar atento a que si hay preguntas, a que pongamos a funcionar esto, porque tenemos que reinventarnos. El ser humano tiene esa gran virtud. Y termino diciendo, casi todos sabemos cuándo comenzó esto. Hoy tenemos dudas de cómo comenzó, pero lo que no sabemos, ningún ser humano, ningún científico, ni médico, ni organismo, ni gobierno, cómo va a terminar, ni cuándo va a terminar, ni cómo va a terminar. Yo soy creyente, entonces creo que esta es una demostración de la incapacidad del ser humano y de que somos briznas en las manos del Creador y que aquí habrá una emulsión distinta, producto de un ser supremo que seguramente también nos está dando una lección por el mal manejo y la depredación que todos hemos hecho de este hermoso planeta que se llama Tierra y del cual hemos abusado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer escucharte, muy interesante tu planteo, abarcaste absolutamente muchas de las cosas que nosotros nos estábamos preguntando, así que nuevamente te agradezco por tu participación, la verdad que es un honor contar
con gente como vos en este Innovation Kickoff. Así que realmente de todo el equipo de Empredar, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Con mucho gusto, Micaela. Yo quisiera saber si, obviamente, debe haber preguntas, porque me apasiona que la gente pregunte, que la gente se inquiete. Estamos hablando hace un rato que ahora vamos a ser todos muy copartícipes, muy activos, entonces ese es el momento en que vale la pena que tomemos inquietudes de los que están siguiendo la conferencia. Vale. Bueno, Rubén, te dejo aquí, te paso el micrófono virtual, ¿sí? Yo mientras voy revisando las preguntas. Hay muchas preguntas hay muchas preguntas sobre cómo van a seguir trabajando, cómo nos vamos a organizar, etcétera. A ver, déjenme ver si encuentro alguna pregunta. Te llevo una pregunta que hacían por acá por el chat y específicamente refería a, digamos, cómo este nuevo orden y digamos, este lugar de donde estamos y hacia el donde vamos, que es un poco más incierto, puede impactar en el mundo del trabajo, digamos, cuán diferente puede llegar a ser las relaciones de trabajo y los contextos mismos de trabajo. Claro, Rubén, la relación de trabajo necesariamente cambia. Mire usted que no tenemos, digamos ya la obligación, no estamos en una dependencia física en un mismo entorno físico, en un edificio, en un piso de oficinas, estamos dispersos. Es decir, que estamos trabajando bajo un precepto distinto de unidad empresarial o unidad de gobierno o unidad institucional no física. Segundo, que impera la autodisciplina y el trabajo por metas y no el trabajo por horas ni por tiempos. Que impera los resultados. Que impera el engranaje entre lo que distintas personas de una institución hacen para que, como todos formando parte de unos eslabones de una cadena de resultados, impera, bueno, y desde luego se desmontan unos tiempos perdidos, digámoslo perdidos no, pero que eran simplemente el producto de la costumbre de lo que éramos socialmente, como unas 6 horas que tardaba cada persona entre alistarse, tomar un transporte, llegar a un lugar de trabajo, tener que ni siquiera poder compartir con su entorno familiar la mitad, pero bueno, con su entorno laboral, y volver a hacer la misma operación al final del día. En muchos casos, en las grandes ciudades, esta operación implicaba 6 horas, en el mejor de los casos 4 horas. Esas 4 horas las estamos recuperando, quiere decir que o las puedo invertir con más acción de trabajo, o preferiría que mi empresa entienda que yo tengo la internet abierta hasta cierto tiempo y el chat que a mi jefe no se lo voy a contestar sino hasta cierto tiempo para que yo tenga la libertad de poder hacer otras cosas que son útiles para mi mejor formación integral o para compartirlas con mi familia, que se han olvidado por un ritmo enloquecido que llevaba a la humanidad corriendo como unas hormigas, atravesando avenidas y montándonos en metros, apiñuscados, pues, en una carrera enloquecida porque eran las condiciones de la sociedad del consumo. Creo que todo esto va a cambiar. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, Mica, si te parece, ya tendremos que ir pasando a la próxima etapa. Sí, perfecto. Vamos a pasar a explicar un poco más cómo sigue la dinámica. Así que hay muchas dudas, mucha ansiedad. Así que ahora Rubén, que es el coordinador del desafío de economía, les va a dar un poquito más de claridad sobre cómo seguimos. Bien. Yo simplemente, digamos, y para liberarlo a Jorge, te agradezco muchísimo en nombre de todos los participantes. Creo que nos has dado un panorama realmente muy completo, muy claro y has motivado mucho la curiosidad de muchos para, con un mejor panorama sobre las problemáticas, empezar a pensar soluciones. Realmente muy, muy valioso y muy importante lo que nos trajiste, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Micaela, a usted, Rubén, y a todos los participantes, y espero que si en posteriores ocasiones necesitan que nuestra institución, la Comunidad Andina, y por supuesto quienes la personificamos, estemos en nuevos debates y en nuevos meetings que nos permitan hacer unas reflexiones sobre lo que estamos haciendo los seres humanos, hacia dónde vamos, pues estamos listos porque esa es parte de nuestra misión. Y además de eso trabajamos por la integración de nuestros pueblos, pero sobre todo
nuestros fundadores nos generaron un reto que es buscar la calidad de vida de los seres humanos. Y eso es lo que perdimos mucho con el mundo que llevamos. Soy de los que cree que la gente dice en la calle, ¿cuándo volveremos a la normalidad? No, yo creo que estábamos viviendo ya anormalmente. Ojalá vayamos a una normalidad. Muchas gracias.